Hoy le enseñaré uno de los circuitos electrónicos de un regulador rectificador Dynamoto. Este es un regulador rectificador genérico. Acá les muestro uno. Este es de 5 cables. Tenemos cable amarillo, cable rojo, el cable verde que es la masa, el cable negro que es el de, en algunas motos pues que es el que hace activar la regulación, el cable rosado que viene con corriente alterna desde las bobinas, el cable rojo que va a cargar la batería, el cable amarillo que viene desde las bobinas también a cargar la batería. Entonces listo, acá les voy a mostrar cómo es el circuito electrónico. Listo, acá les voy a empezar a mostrar un poco. Colócalo acá así. Listo, acá le voy a mostrar en el circuito. Acá dice cable amarillo, o sea la Y, que es yellow. Por este cable amarillo sube una corriente alterna. Esta corriente alterna entra al puente rectificador, al puente de diodos, junto con el cable P, que quiere decir pin, que es rosado, cable rosado. Ese también sube con corriente alterna hacia el puente rectificador. Entonces, si observamos, por decir acá, el cable amarillo entra al puente rectificador y a su vez se va a un SCR, es un tiristor, y a su vez entra al otro tiristor, a este otro SCR, que es un BT151. Listo, entonces si miramos acá el cable rosado, sube con corriente alterna también. Acá los tengo representados, miren, voltaje de corriente alterna, voltaje de corriente alterna. Por el rosado sube una corriente un voltaje de corriente alterna por el cable rosado, entra al puente rectificador y a su vez entra al SCR, a este SCR de acá, que es un BT151, y a su vez entra al otro SCR BT151. Acá tenemos unos diodos Zener. Acá están, vean. Estos diodos Zener nos rectifican la corriente y no la regulan. Perdón, nos regulan la corriente acá a 5 voltios. Acá si observamos, vean. Tenemos un diodo Zener acá también. Listo. Subamos por este otro. Acá está el cable verde, es el negativo. Entonces si miramos, subí acá, entra a un transistor NPN en esta parte de acá, y a su vez, por ejemplo, acá el gate, que es el gato, pues que pasa por una resistencia de 100 ohmios. Acá está, acá a este punto, como les decía, los diodos Zener nos mandan un voltaje de 5 voltios. Mire, acá hasta este punto llegan desde los diodos Zener un voltaje de 5 voltios. Acá tenemos otra resistencia de 1000 ohmios o un CAP en ambas, vean, en ambos lados, una resistencia de 1 kilo ohmio o de 1000 ohmios. Listo. Acá tenemos en esta parte del transistor, tenemos una corriente negativa y tenemos una resistencia de 5.600 kilo ohmios. Listo, si seguimos acá, mire que por acá está una corriente negativa, y acá en este punto, acá tenemos un transistor PNP. Listo, acá tenemos, y en este punto de acá vamos a tener un voltaje de 12 voltios. Mire, 12 voltios acá, vea, lo saca por esta terminal del transistor PNP. Acá tenemos otra resistencia de 1500 ohmios o 1.5 ohmios. Tenemos un capacitor electrolítico de esta referencia, 10 microfaradios a 50 voltios. Listo, a ver, sigamos acá al circuito. Listo, ¿qué quiere decir? Voy a explicar acá sobre los transistores. PNP, ¿qué quiere decir? Que entra un positivo
y cuando le metemos un negativo en la terminal de base, la terminal base, entonces metemos una corriente negativa. Entonces, ¿qué hace? Permite que desde el P hasta el otro P pase un voltaje. Hace que se unan estos dos cuando le metemos en la N un negativo, o sea, en la base. Listo. En este otro, mira que tenemos acá otro transistor, pero diferente. Ese es un NPN. ¿Qué pasa en este? Le metemos en el gain, que es la base, pues le metemos un positivo. Entonces, como en la N tiene un negativo, ¿qué va a pasar cuando le metemos el positivo al P? O sea, a la base, o el gate que se llaman, pues a la base, nos va a permitir que la corriente negativa pase hacia la otra N. O sea, entonces eso es lo que hace, funciona como tipo relevador, pues así funciona. Entonces este es uno de los diagramas de un regulador rectificador internamente. Listo, les voy a mostrar acá más. Bueno, este no le voy a explicar lo del cable rojo. Acá tenemos el cable que va a cargar hacia la batería. Observamos que sale del puente de diodos, puente rectificador, y sube y entra acá, como les digo, entra acá al capacitor electrolítico. De ahí entra acá a este transistor PNP. Ya, entonces mire que acá lo que yo les explicaba, mire acá a la base, esta aquí es la base. Entonces le entra un negativo a la base y permite que este voltaje de 12 voltios que hay acá quede o sea, en P. Acá hay 12 voltios, en esta parte acá hay 12 voltios, porque si miramos, mire que es el que va a cargar la batería. Mire, vea. Entonces por toda esta línea hay 12 voltios hasta llegar acá al transistor PNP. Entonces cuando le entra un negativo, esos 12 voltios pasan acá, pasan hacia el que llaman pues el colector, pasan al colector. Entonces si observamos este otro, les voy a explicar acá más detalladamente. Mire lo que les explicaba. Ese es un transistor NPN. ¿Qué pasa? Le entra un voltaje, mire que si observamos acá, casi un voltaje de 5 voltios. Donde entra ese voltaje de 5 voltios se va por acá, pasa por una resistencia de 1 kilo ohmio o de 1000 ohmios. Entonces pasa ese voltaje acá a la terminal base o gain, nos activa internamente el transistor. Entonces nos permite que esta corriente negativa, mire que acá está el verde, cable verde, que es la masa en este tipo de reguladores. Mire que entra al puente rectificador y a su vez sube y se va al transistor NPN. Entonces, ¿qué hace? Cuando le entra el voltaje acá a la base o gain, hace que se una el emisor con el colector. Entonces esta corriente negativa pasa hacia el colector. Mire, entonces por acá se va un negativo, se va por este lado de acá, acá le da la vuelta hasta acá y se sigue, y nos entra el negativo al capacitor electrolítico, y a su vez nos entra a activar el transistor, nos entra una corriente negativa activando el transistor PNP. Entonces así es como les explico pues un poco detallado esto. Acá tenemos estos SCRs, que son los pues tiristores. Son diferentes a los transistores. Esos son tiristores SCR. Acá está la referencia. Ambos utilizan la misma referencia. BT151, JB 209. Pero con esta referencia lo pide uno, con esta le dan BT151. Entonces de esa manera podemos hacer un regulador rectificador dinamoto. ¿Qué más les voy a explicar acá? A ver, acá en el cable negro, vea, que este es el que nos hace activar en algunos circuitos, digamos en la NKD o en la Agility, entra un voltaje después de pasar el switch por el cable negro. Entonces eso nos activa para que nos regule la corriente, pero en este caso, en este regulador genérico, este cable no está haciendo nada en esta moto, en este diagrama, en este regulador. Internamente uno lo destapa y mira, no está pegado a nada. Este es un regulador nacional y no está haciendo nada.
En algunas motocicletas, esta sí hace la regulación. ¿Qué hace? Te entran los 12 voltios después de abrir el switch y se va hacia el SCR, o sea, hacia el tiristor SCR, y nos hace que nos ayude a activar la compuerta para poder hacer la regulación y rectificación. Entonces ahí les dejo pues este plano para que lo tengan pues ahí en cuenta y para que vean cómo es que funciona electrónicamente un regulador rectificador nacional de una motocicleta. En este caso, como les decía, el cable negro no está haciendo nada. Listo, ahí les dejo pues eso. Recuerden que fabricamos CDIs, reparamos ECUs y muchas otras cositas más. Hacemos booster para las motocicletas, pues hacemos CDI Racing. Entonces para que tengan pues como eso ahí en cuenta. Trabajamos toda la parte electrónica.